Bien, buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar inicio de inmediato a este tiempo de nuestro estudio con relación a este tema del Pentateuco. Gracias de todo corazón por su apoyo, por mostrar ese interés, por aprender cada día más de la palabra de Dios. Vamos, vamos a orar para dar inicio. No sé si nuestro hermano Carlos, por favor, que nos dirige en oración y damos inicio a nuestro estudio. Te damos muchas gracias, Padre Santo, Padre bendito, en esta noche, que nos permites una vez más estar reunidos en tu nombre por este medio, Señor. Señor, bendice esta clase, ya que es tu palabra la que estamos pues estudiando y ella no regresa a ti vacía, Señor. Que sea cada uno de nosotros receptores de un corazón abierto, humilde, dispuesto a llenarnos, a empaparnos de ella. Bendice a cada familia que está conectada, a los que se vayan a conectar, Señor. Y sea tu nombre glorificado. Gracias por la vida de nuestro pastor Jonathan. Bendícele, Señor. Gracias porque él está, pues, a cargo de este meeting. Y que sean los frutos para ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Bien, vamos entonces a compartir pantalla, nuestro libro. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la parte de Noé y el diluvio. Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar un poquito sobre el pacto que Dios hizo con Noé. El pacto que Dios hizo con Noé. Yo voy a leer el primer párrafo y le voy a dar participación a ustedes para que lean también y así la clase se torne un poquito más interactiva. Dice aquí, Dios hizo pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo no destruir más al mundo por un diluvio. Al presenciar la terrible destrucción por el juicio de Dios, el hombre podría preguntarse, ¿valdrá la pena edificar y sembrar? Puede ser que haya otro diluvio que lleve todo, pero para darle seguridad de que la raza continuaría y el hombre tendría un futuro seguro, Dios hizo pacto con él. Dejó el arco iris como señal de su fidelidad. Probablemente ya había existido el arco iris, pero ahora lo revistió de un nuevo significado. Al ver el arco iris en las nubes de tormenta, el hombre se acordaría de la promesa misericordiosa de Dios. El pacto con Noé es el primero que se encuentra en la Biblia. La relación de Dios con su pueblo mediante pactos llegó a ser un tema importantísimo. Dios estableció su pacto sucesivamente con Noé, con Abraham, con Israel por medio de Moisés y con David. Ahora bien, ¿qué es un pacto? Un pacto humano es por lo general un acuerdo mutuo entre dos partes iguales, pero no es así en cuanto a los pactos divinos, porque Dios es el que toma la iniciativa, estipula las condiciones y hace una solemne promesa por la cual se ata voluntariamente en beneficio del hombre. Aunque en el pacto con Noé se impuso a sí mismo la obligación de guardar el pacto a pesar de los fracasos del hombre, por regla general no es así. Dios exige como contrapartida la fidelidad de su pueblo. La desobediencia de Israel podía romper el vínculo de la alianza, por lo menos temporalmente. Los pactos
se relacionan entre sí y cada pacto se enriqueció progresivamente en su promesa hasta que Cristo vino e inauguró el nuevo pacto. Bien, ustedes han escuchado, quizás han escuchado eh, personas diciendo, haz un pacto con Dios, haz un pacto con Dios. Lo cierto es, hermanos, que el hombre siempre que ha intentado hacer un pacto con Dios, lo ha quebrantado, lo ha quebrantado. Es Dios quien pacta con el hombre. Y en este caso, Dios estableció sus pactos con Noé, con Abraham, lo veremos más adelante, luego con Isaac, con Jacob y con David, el pacto sempiterno, que de ahí fue que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no está correcto el nosotros hacer pacto. Y muchos incluso dicen que debemos hacer un pacto, no sé si han escuchado, y que con una ofrenda, pacte con una ofrenda. Lo cierto es, hermanos, que Dios es quien toma la iniciativa y es Dios quien hace un pacto. Recuerde que nosotros estamos bajo un pacto, el pacto de la gracia, la gracia. Estamos bajo ese pacto que es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que podemos, como dice el escritor a los Hebreos, tenemos libertad para entrar con toda confianza ante su presencia. Vamos a continuar aquí. Noé bendice a Sem y a Jafet. Lo vemos en el capítulo 9, versículos 18 al 29. No sé si alguien me puede buscar esta cita y leerla. Génesis 9, 18 al 29. Si la tienen, la pueden leer, por favor. Buenas noches, yo la tengo, pastor. Ok, adelante. Este, 9 del 18 al 29. Ujú. Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos llena toda la tierra, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Óigame, 950. ¿Cuántos años vivió después del diluvio? ¿Mm? Es ¿Cuántos 600, vivió que tenía después del diluvio? Él vivió 350. 350, 350. O sea que todos los años de Noé
Fueron 950 años. Quisiera uno llegar a 950, ¿verdad? Pero, Vivió 600, hermano. ¿eh? Vivi- Vivió de más de 600, vivió de más porque 600. 350 y 950. Eso es así. Vivió 600. Ajá. Bien, ¿alguien me puede leer aquí un poquito sobre el comentario que nos hace el autor con relación a este pasaje? Recuerden que de los hijos de Noé, es decir, Noé maldice a Can. Can, de ahí es que viene Canaán. Esa maldición alcanzó toda su generación. Y un detalle importante, algunos comentaristas dicen que Can no solamente vio la desnudez, sino que también hizo como una especie de burla, hizo una especie de burla. Y eso también acarrió una maldición de parte de su padre. Bien, vamos entonces aquí. Noé bendice a Wait, one Sem. more. Noé bendice a Sem y a Jafet. Si alguien se anima, puede leer. Noé, el hombre impecable delante del mundo, cayó No, en el pecado. aquí, donde dice Noé bendice a Sem y a Jafet. De ahí para abajo. Ok. Noé, el hombre impecable delante del mundo, cayó en el pecado de embriaguez en su propio hogar. Los largos años de fidelidad no garantizan que el hombre sea invulnerable a las tentaciones nuevas. Las distintas reacciones de los hijos le dieron ocasión de maldecir a Canaán. Puede ser que estuviera siguiendo los pasos de su padre, burlándose de él, y bendecir a Jafet y a Sem. Se nota que la maldición se aplica a Canaán y a los cananeos solamente y no a los otros hijos de Cam. Aparentemente, Canaán era el único hijo que compartía la actitud irrespetuosa de su padre. La maldición, por lo tanto, no se puede aplicar a los egipcios o a otros camitas africanos. Además, es probable que los cananeos fueron maldecidos no tanto por el pecado de Cam y su hijo Canaán, sino por la notoria impureza que caracterizaría a los cananeos en los siglos venideros. Los descendientes de Canaán se radicaron en Palestina y Fenicia y eran notablemente inmorales. Mirando adelante, Dios vio el carácter que tendrían e inspiró a Noé a pronunciar su castigo. Jehová empleó a una nación semita, los hebreos, para retribuirlos por su maldad mediante la conquista de Canaán por Josué. En referencias posteriores al juicio divino sobre los cananeos, Moisés lo relaciona con la extrema impiedad de ellos. En Génesis 15:16, 19:5, Levítico 22 y Deuteronomio 9:5. La bendición sobre Sem, traducida literalmente, es: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, e implica que Jehová sería el Dios de los semitas. Se cumplió notablemente en el pueblo hebreo, una raza semita. Los descendientes de Jafet, los indoeuropeos, serían los huéspedes de los semitas, dándoles esto protección y uniéndose incluso con ellos en el servicio a Dios. Es decir, la promesa mesiánica pasaría a los semitas y se ve el primer anuncio de la entrada de los gentiles, Jafet, en la comunidad cristiana que nació de los hebreos, Sem.
Amén. Amén. Gracias, hermana Dalinda. Aquí hay un cuestionario para que ustedes lo llenen en casa. Ahí está, en su libro lo pueden buscar. Son preguntas de lo relacionado a lo ya leído para que usted pueda ir estudiando el libro. Pero básicamente lo que pudimos ver, cómo esa bendición de Noé pudo alcanzar a Sem y a sus descendientes, que son los semitas. Pero como dice también el escritor, eh, los cananeos, no solamente por el asunto de la maldición de Noé sobre sus hijos, sino que ellos mismos también eran perversos, eran tremendamente perversos. Cada quien es responsable de su pecado delante del Señor. Bien, vamos entonces a entrar al capítulo 10 sobre la dispersión de las naciones. Capítulo 10 y 11. La tabla de las naciones, capítulo 10. Si la promesa de redención sería realizada por el linaje de Sem, ¿por qué dedicó el escritor sagrado tanto espacio a trazar el origen de las otras naciones? Para demostrar que la humanidad es una. Dios, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. También insinúa el escritor que en el plan de Dios las naciones no serían excluidas para siempre de su misericordia. A través del pueblo escogido serían benditas y llegarían a ser participantes de la común salvación. Se agrupa a los pueblos no tanto por sus afinidades étnicas, sino según sus relaciones históricas y distribución geográfica. Los descendientes de Jafet ocuparon Asia Menor y las islas. El Mediterráneo formaron incluso grupos como los celtas, escitas, medos, persas y griegos. O sea que aún los griegos vienen de los descendientes de Jafet. Los hijos de Can poblaron las tierras meridionales, tales como Egipto, Etiopía, Arabia, de ahí es que vienen los árabes. Y Canaán constituyó el antiguo pueblo de Palestina y Siria meridional antes de ser conquistado por los hebreos. Las naciones semitas, los elamitas, asirios, arameos y los antepasados de los hebreos se radicaron en Asia, desde las playas del mar Mediterráneo hasta el Océano Índico, ocupando la mayor parte del terreno entre Jafet y Can. Bien, entonces la Biblia aquí en el capítulo 10 también menciona un personaje llamado Nimrod. Y vamos a ver quién fue este personaje. Se le menciona como el primer poderoso en la tierra. Si alguien lo puede buscar, Génesis capítulo 10, 8 al 12. Si alguien lo tiene. Génesis 10, 8 al 12. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra fue Nimrod. Vamos a ver qué nos dice. Dice que versículo 9, siga Este leyendo. fue, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Amén. Muy bien. Bien, entonces vamos a leer un poquito aquí el comentario. ¿Quién se anima? De aquí en adelante. Se menciona a Nimrod como el fundador del imperio babilónico y constructor de Nínive y otras ciudades. Según Delis,
Su nombre significa nos revelaremos. Oiga lo que significa el nombre de Nimrod. Nos revelaremos. Pero posiblemente se lo adjudicaron sus contemporáneos porque más parece un sobrenombre que su propio nombre. Se destacó por ser el primer poderoso en la tierra. Se hizo prepotente, según la Biblia Jerusalén, y vigoroso cazador. Algunos piensan que figurativamente significa que era cazador de hombres. Babel, o sea, Babilonia, llegó a ser el símbolo del opresor del pueblo de Dios después del cautiverio babilónico. En Apocalipsis se usa el término Babilonia para designar una confederación impía, cuya caída marca la victoria final de Cristo. Algunos estudiosos piensan que Nimrod Que Nimrod. sí, que Nimrod prefigura al hombre sin ley, el cual será el último y peor enemigo del pueblo de Dios, según Sí. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 10. Si alguien puede buscar esa cita, según de Tesalonicenses 2, 3 al 10, lo que vemos es en Nimrod como un tipo de un anticristo, una persona sin ley, y no solamente sin ley, sino que, como dice la traducción, la Biblia de Jerusalén, que este fue eh, un impío y no solamente impío, sino que era un cazador y algunos consideran que era de hombres, o sea que acostumbraba a matar personas. Si alguien tiene la cita, Amén. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el temor de la verdad, el amor de la verdad para ser salvos. Amén. amén. Gracias, mi hermana Elizabeth. Entonces, ahí vemos que es como un tipo del anticristo, que también, sin duda alguna, será un gobierno tanto religioso como social, político, que alcanzará todas las naciones. Nimrod entonces fue el fundador de Babel. De Babel es donde viene Babilonia. Vamos a ver aquí entonces en el capítulo 11 sobre la torre de Babel. ¿Quién me puede ayudar entonces con la lectura? Aquí, la ciudad de Babel fue edificada. Vamos a ver, para que ustedes vean el peligro que es construir sin Dios. La ciudad de Babel fue edificada en la llanura que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates.
¿Por qué le desagradó a Dios la construcción de la Torre de Babel? Los hombres pasaron por alto el mandamiento de que debían esparcirse y llenar la tierra. Uno de los motivos que los impulsaban y por el cual llevaron a cabo la construcción era que querían quedarse juntos. Sabían que los edificios permanentes y una colectividad firmemente establecida producirían un modelo común de vida que les ayudaría, no veo ahí abajo, a permanecer juntos. a permanecer juntos. Sí, era como si fuera un acuerdo que ellos tenían. Pero no solamente esto representaba una unidad de los hombres, sino que también había un aspecto religioso detrás de eso. Miren lo que dice aquí, ya está en negrita. Dice que la Torre de Babel probablemente tenía un significado religioso relacionado con la astrología. Todavía existen las minas de grandes torres escalonadas con la misma región. Ahora, la pregunta que tenemos aquí, esa pregunta se la han hecho muchas personas. ¿Por qué a Dios le desagradó que construyeran esa torre? Si leemos el capítulo, si alguien lo puede buscar, Génesis 11, del 1 al 9, vamos a notar varias cosas. Vamos a notar varias cosas de ese capítulo y vamos a ver por qué a Dios le desagradó eso. Si alguien lo puede buscar, Génesis 11, 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Bien, entonces, ahí pudimos ver uno de los motivos que es el que menciona el autor. Ese es uno, de que ellos se habían concentrado en un lugar cuando Dios había dado orden de que el hombre tenía que esparcirse. Pero ellos se habían concentrado y tenían una idea, y era construir una torre que llegara hasta el cielo. Es decir, es como un tipo de construcción, como la vemos hoy en ciudades avanzadas, esos edificios tan altos así. Pero la intención de ellos también era otra, de hacerse un nombre, de hacerse ellos un nombre, como
En primer lugar, ellos estaban construyendo sin tomar a Dios en cuenta. Ellos estaban construyendo sin Dios. Eso no era digue, para la gloria de Dios que estaban construyendo, era para hacerse un nombre y ser notorio y ser destacado. Y Dios le desagradó esto. Si alguien quiere opinar, si alguien quiere dar algún comentario con relación a esta parte. ¿Alguien quiere comentar, decir algo? Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, el primer punto, los hombres pasaron por alto este mandamiento de Dios que debían esparcirse y de llenar la tierra. Vamos a ver el segundo motivo. El segundo motivo lo vemos aquí en la parte B. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien puede leer aquí? La parte B. Fueron motivados. Fueron motivados por la intención de exaltación personal. Ujú. Damos un nombre, dijeron, y de culto al poder que caracterizó posteriormente a Babilonia. Una torre elevada y así visible para todas las naciones sería un símbolo de su grandeza y de su poder para dominar a los habitantes de la tierra. Esa es otra razón, entonces, la que habíamos hablado, que ellos lo que querían hacerse un nombre y de esa manera ser visible y tener dominio sobre todas las naciones. Vamos al siguiente motivo, la parte C. Excluían a Dios de sus planes. Al glorificar su propio nombre, se olvidaban del nombre de Dios, nombre por excelencia, Jehová. Sigue ahí. Dios desbarató sus planes no solo para frustrar su orgullo e independencia, sino también para esparcirlos, a fin de que poblasen la tierra. Con burla se llama Babel, confusión, la ciudad. Originalmente quería decir puerta de Dios. A través de este relato se enseña la insensatez de edificar sin Dios. Alguien observó que se puede considerar el otorgamiento de lenguas en el día de Pentecostés como lo contrario de la confusión de lenguas en Babel. Cuando los hombres, motivados por el orgullo, se jactan de sus logros, nada resulta salvo división, confusión y falta de comprensión. Pero cuando se proclaman las obras maravillosas de Dios, todo hombre puede oír el Evangelio apostólico en su propio idioma. Amén. Es decir, que ahí ocurrió lo contrario al día de Pentecostés, que en el día de Pentecostés ellos hablaban en la lengua de aquellos que estaban allí presentes. Pero allí Dios trajo confusión y ellos no se entendían. Es decir, uno le decía una palabra a otro y no entendían porque Dios confundió, trajo confusión. Entonces vemos este punto que es importante de el peligro o la insensatez de edificar sin Dios. Todo lo que uno va a hacer, hermano, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Entonces, ellos no estaban tomando en cuenta a Dios al edificar esto. Ellos estaban enfocados en qué? En crear un nombre, en crear un nombre y tener dominio sobre todas las naciones. Y hay un gran peligro en esto, hermano, porque
Eso trayéndolo hoy en día, si usted nota, muchas personas aún dentro de las iglesias, predicadores que ustedes ven que quizás están buscando, eh, están predicando el evangelio, pero con motivaciones. Las motivaciones son pecaminosas. Y Dios toma en cuenta no solamente lo que tú haces, sino también toma en cuenta tus motivaciones, qué es lo que te motiva a hacer esto o hacer aquello. Recuerden que Dios escudriña la mente y escudriña los corazones. Bien, antes de continuar, yo quiero que abrir un paréntesis. Vamos a continuar aquí, el punto 3, pero vamos a abrir un paréntesis para las opiniones. Si tienen alguna inquietud o alguna opinión con relación a lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Sí, es bastante obvio que el ser humano después de la caída siempre ha sido consciente, ¿no? El haber escuchado, inclusive Eva a la serpiente y Adán a su esposa. Entonces, esa caída generacional se ha visto como siempre verse suficiente, ser como Dios, el buscar ser como Dios o parecerse a Dios. La misma ciencia actualmente quiere obrar independiente de Dios. Hay ciencia que es completamente atea. Ujú, Entonces, pero lo más peligroso es que el hombre llega a ser autosuficiente o se cree autosuficiente, más bien dicho. Entonces, si uno también, como usted decía, uno puede caer en un peligro también dentro de la misma fe, el creer que uno puede o las obras pueden del ser humano alcanzar a Dios. ujú, Entonces, y es Dios quien en su gracia nos alcanza a nosotros. Entonces, eso amén, es un punto bien importante. Nada puede caminar sin que Dios lo haya redimido, preservado. No hay nada en el hombre. Desde amén. siempre el hombre ha querido alcanzar a Dios en sus términos. Sí, fíjese que la meta de ellos era construir una torre, pero que llegue hasta el cielo. Y hoy ustedes escuchan expresiones como sin miedo al éxito. El cielo es mi límite, algo así, que muchos de esos motivacionales le dicen a la gente, como dándole a entender, mira, echa hacia adelante, tú puedes, tú tienes potencia, tú tienes poder, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Lo cierto es que el hombre sin Dios no puede hacer nada. Jesucristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Tenemos a la hermana Yesenia que quiere dar una opinión. Adelante. Buenas noches a todos. Yo voy a hacer una pregunta y perdonen por lo ignorante, ¿no? Yo quiero saber, a nosotros para consultar al Señor en esta época es por medio de la Biblia y la oración, ¿sí? Y a ellos en esa época, ¿cómo les hablan? ¿Directamente o cómo hacía el Señor? ¿A ellos también le hablaban como Moisés o cómo hacían? Porque pues nosotros le consultamos a él, decimos, bueno, Señor, quiero tal cosa, bueno, y uno de pronto por medio de un hermano, una consulta que uno haga con otra persona, pues lo orienta a uno del consejo y por medio de la palabra, ¿sí? Pero ellos, ¿cómo hacían para comunicarse, o sea, para saber lo que Dios realmente quería? Ok, muy buena tu pregunta. Al principio, antes de la caída, Dios hablaba con Adán de tú a tú. Es decir, pero ya después que el hombre pecó, recuerden que cuando Adán escucha la voz de Dios, lo primero que siente es temor, un temor paralizante, de tal modo que él se ocultó. Luego, como veíamos la semana pasada,
que del descendiente de Set, cuando Dios levantó a Set, el nieto de Set, que se llamó Enos, dice que a partir de ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Evidentemente hubo una enseñanza que se tradujo de generación en generación y esa enseñanza se le iba dando a conocer a los hombres acerca de Dios, de quién era Dios. Ya en ese momento de la historia, se era como de forma de generación a generación que Dios hablaba. Ahora, Dios en el capítulo 12 de Génesis sí le habla a Abraham de forma audible y le dice, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero está muy interesante tu pregunta porque vemos cómo Dios a través de las diferentes etapas de la historia, cómo Dios se fue revelando de manera progresiva a su pueblo hasta llegar a Jesucristo. Por eso dice el escritor a los hebreos que en otro tiempo el Señor nos hablaba a través de los padres, los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Amén, hermano. Sí, adelante. Este, yo pienso que, bueno, Dios siempre ha tratado de comunicarse con el hombre. Y yo pienso pues que al principio los primeros hombres, aunque no tenían una Biblia, un escrito, porque pues el escrito sucedió ya con Moisés, que le comenzó el Señor a la ley y todo eso, pero antes, pues si miramos hasta en el caso de Caín, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta que dónde estaba su hermano, o sea, se ve que es una plática como ahorita lo que estamos haciendo nosotros, Ujú, donde él le respondía y él lo entendía correctamente. Ahora estaba viendo yo que pienso que a medida que se fueron dando lo que iba creciendo la humanidad, pues yo creo que la existencia de Dios, imagino que uno se lo pasaba al otro, y así oralmente, todo lo que había pasado, hasta que por lo menos cuando Dios quería hacer un plan o tenía una función para alguien, entonces a esa persona le revelaba sus propósitos, o sea, los planes que él quería hacer. ujú, Pienso que por ahí va la cosa. correcto. Gracias, hermano Ernesto. El hermano Jorge tiene la mano levantada también. Buenas noches. Sí, la torre realmente fue un monumento a su soberbia. Ujú, Fue un plan, no, un acto central de rebelión. La verdad que eso fue, en verdad, ese monumento y por eso fueron confundidos en lenguas. ujú, De ahí, de ahí que dice hablen lenguas. Hablen lenguas es hablar en el idioma de las personas que entienden. ujú, El que no sabía hebreo habló en hebreo, el que no sabía arameo habló en arameo, y así fueron como dispersados en las lenguas. Eso también es muy importante. Dios les bendiga. Y hoy Dios le da la capacidad al hombre para aprender estos idiomas. eh, y hay personas que tienen la facilidad de aprender múltiples idiomas. Ahí estaba viendo un señor que domina más de 20 idiomas. Le dicen políglota, porque saben varios idiomas, español, inglés, francés, italiano. Y es una bendición porque el tú poder comunicar el mensaje de Dios a diferentes naciones, a diferentes países y hablarles en sus idiomas. Pero
hay que entender que originalmente el hombre tenía una sola lengua, pero esto aconteció fue a raíz de la rebelión, a raíz de que el hombre se rebeló contra Dios y Dios entonces lo dispersó y trajo confusión en sus idiomas. El pastor Freddy quiere decir algo y luego la hermana Marta. ¿Me escuchan por allí? Sí, te escuchamos. Sí, con relación a la pregunta que hizo la hermana en el principio. Ciertamente, de que Dios siempre ha tenido la intención de comunicarse con el hombre. Lo hizo de manera audible con algunos de ellos. Adán fue uno de ellos, Abraham. De hecho, en el momento que Abraham fue a sacrificar a su hijo tras el mandato, lo que él escuchó fue la voz audible de Dios, ordenándole que se detuviera, porque ya había un sacrificio allí que Dios había llevado para que pudiese realizarse lo que Dios quería. Y hay un detalle de importancia y es con relación al pueblo de Israel. Según Éxodo capítulo 18, Dios le dice a Moisés que llame a los ancianos de Israel y le dice, mire, yo quiero hacer un pacto donde yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero a Dios le interesó que el pueblo completo que estaba en el desierto escuchara todo lo concerniente al pacto. Y llama la atención el detalle porque todo lo que Dios quería hacer siempre lo comunicaba a través de Moisés. Cuando Moisés fue a Egipto, Dios le decía a él le decía a Aarón le decía a Faraón. Pero cuando viene el tema de Éxodo 18, que le fue a dar los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, es interesante el detalle porque allí es Dios mismo con su voz audible quien empieza a hablarle al pueblo. Y esto porque por la seriedad del pacto que se le estaba dando de los 10 mandamientos. Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y allí empieza a darle todos los detalles, yo soy Jehová. Y fue tan contundente lo que ellos escucharon allí a la falda del monte Sinaí, que en el verso 18 de Éxodo 20 dice lo siguiente, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es un detalle de interés de que Dios, por la seriedad del pacto, él mismo habló. Y posteriormente, cuando se ve al final de Deuteronomio, el quinto libro, que eso ya se verá cuando se vaya a ver esa parte. En Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, mira, ellos hicieron bien en pedirte que yo no le hablara, porque realmente se iban a morir, porque estaban en pecado. Y ahí Dios se le dice, yo levantaré un profeta igual que tú. Él hablará en mi lugar. Y el que no oyere la voz de ese profeta, refiriéndose a Jesucristo, y el que no oyere la voz de ese profeta será desarraigado del pueblo. Y la palabra desarraigar se refiere, es un término de los agricultores, cuando van limpiando en los sembradíos, que van agarrando la mala hierba, la toman con la mano y la arrancan de raíz para luego tirarla para ser quemada. Ciertamente, el texto que mencionó el pastor Jonathan de Hebreos 1 al 3, Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días, o sea, en estos últimos días dice que nos ha hablado por el Hijo. Y Dios continúa hablando por medio de Cristo. Y cuando el predicador habla la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, verso 14 al verso 18, cuando el predicador habla fielmente, predica la palabra, la Biblia enseña que es Cristo mismo quien está hablando en nuestros corazones. Sí, Gracias, mi hermano. es cierto. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado
especialmente en otros contextos de iglesias, de personas que utilizan el nombre de Dios, hermano, en vano. Que Dios me dijo que me pusiera esta camisa, que Dios me dijo que me la quitara, que Dios me dijo que me afeitara, que Dios me dijo que me peinara, que Dios me dijo que... O sea, y tú dices, pero Dios cuando habla, habla con un propósito, habla para llevar a cabo un plan y un propósito. Vamos a dejar a nuestra hermana Marta, que tiene rato la mano levantada. Adelante, hermana. Buenas noches para todos, bendiciones, Pastor Jonathan. Pues muy interesante la pregunta de Yesenia porque me puso a pensar, nunca había puesto a reflexionar en esa parte, cómo se comunicaba. Por ejemplo, acá el pecado de ellos fue el en sí construir la torre o eran las intenciones que tenían en su corazón, el orgullo que el hombre, pues, que tenemos en el corazón los hombres, porque pues nuestro corazón es malvado y perverso. O sea, el error fue ese, el pecado fue la intención que ellos tenían o en sí el construir la torre. Porque digamos que más adelante cuando el Señor manda todo lo del tabernáculo, todo que Él con todos los detalles mandó hacer todo eso, ellos han debido consultar con Dios el hecho de hacer esa torre, por ejemplo, o fue simplemente la intención que tenían en el corazón de hacerse como Dios. Correcto, muy interesante tu pregunta. Lo vimos dentro de los motivos, las motivaciones que ellos tenían. Estaba que en primer lugar ellos construyeron sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Y segundo, eh, ellos tenían como una idea bien clara de lo que querían. Querían construir una torre que llegara hasta el cielo, o sea, para hacerse un nombre, para hacerse grande y de esa manera tener dominio sobre las demás naciones. Pero a Dios no se le sale nadie con las suyas. Ujú. Y era como usted decía, el orgullo era la raíz de todo esto, pero el orgullo no puede pasar desapercibido. Ninguna de las obras de la carne pasan desapercibidas. Dice que manifiestas son las obras de la carne, son manifiestas. De alguna manera se van a evidenciar a través de lo que hacemos, de lo que decimos, de todo lo que expresamos. Se puede evidenciar esa altivez y ese orgullo que está anidado en el corazón. Por eso decía un predicador del pasado, si yo no corto la grama del orgullo diariamente, a la semana la tengo al pecho. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien, ya estamos finalizando. Nos quedan 2 minutos. Vamos a ver si podemos leer ya esta parte para llegar aquí. Nos quedamos aquí. En el punto 3, si alguien lo puede leer, nos quedamos ahí. Las genealogías de Sem y de Abraham. ¿Alguien puede leer? La historia de las naciones gira ahora en torno de la genealogía de los semitas, el linaje de la promesa divina hecha a través de Noé. Luego el horizonte se reduce a los antepasados de Abraham. Así se prepara el camino para comenzar la historia del pueblo escogido de Dios. La mayoría de los estudiosos identifican la ciudad natal de Abraham, Ur de los Caldeos, con las ruinas de Mucayyar, montículo de Betún, a unos 225 kilómetros al sudeste de Babilonia.
Estaba sobre el río Éufrates y se calcula que tenía unos 24,000 habitantes. Era la antigua capital de la región civilizada y próspera de Sumer, la que se considera la cuna de la civilización. Era también el centro del culto inmoral a la diosa lunar Nanar Sin. Todavía se ven algunas ruinas de edificios bien elaborados en el sitio religioso de la ciudad. Entre ellos está un zigurat, torre escalonada. Había casas de 2 pisos, poseían sistemas de cloacas y también escuelas. Han sido hallados en el cementerio de esta ciudad tesoros que se remontan a 3,000 años y existen pruebas, sin embargo, de otra Ur al norte de Harán, situada donde se encuentra actualmente la ciudad de Edesa. En cualquier caso, Abraham procedía de una civilización altamente desarrollada. Correcto. Bien, gracias, hermana Dalinda. Ahí llegamos al final, entonces. Aquí están las preguntas. Ustedes la van llenando. Para la próxima clase, entonces, entramos sobre la vida de Abraham. Pero haciendo un hincapié en lo que mencionaba el autor, ustedes saben que Abraham, Dios lo llama de Ur de los Caldeos, una tierra que era extremadamente pagana, eran idólatras, y Dios se le presenta y le dice, sal de tu tierra, es decir, deja a esa gente, vete de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y ahí como Dios se le manifiesta a Abraham, le dice, yo soy Jehová tu escudo, yo soy el único Dios, y le hace una promesa de bendición para que todas las familias de la tierra fuesen bendecidas mediante Abraham. Entonces, esa promesa, nosotros hemos sido beneficiados de esa promesa por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, damos gracias al Señor en esta noche por este estudio. Gracias por estar presentes y vamos a orar para así despedirnos. Vamos a dejar a nuestro hermano Rubén Rosario para que eleve una oración y nos despida en esta ocasión. Amén. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Señor, estudiar los primeros 5 libros que tú le ordenaste a Moisés que le enseñara al pueblo que tú estabas liberando, llevándolo a través de la tierra que tú le habías prometido. A nosotros, Señor, tú nos has prometido la eternidad en Cristo. Tú nos has dado vida, vida eterna, vida en abundancia. Padre, agradecemos, Señor, lo que tú pones en el corazón de nuestro amado pastor Jonathan y de los pastores que colaboran junto con él. Gracias, Señor, al grupo de hermanos que cada día tratamos de reunirnos a orar a diferentes horas, Señor, que tú das la gracia para orar, para estudiar tu palabra, para meditar en ella, para tú, Señor, enseñarnos el propósito que tú tienes para con nosotros, que seamos santificados en tu palabra, en tu espíritu, y que vivamos en santidad, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que aunque no nos conocemos en persona, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a conocernos a través del Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel, porque fiel eres tú, Señor, que nos has llamado. Bendice, Señor, nuestro descansar, nuestro sueño, nuestro despertar. Tú eres, Señor, el que tienes el control de todas las cosas y en ti estamos seguros. Te adoramos a ti, Señor, y exaltamos tu nombre, que es santo y bendito por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Señores, Dios le bendiga, Dios le guarde. Le Amén. recordamos a las parejas de la iglesia que este jueves no tendremos culto de oración, sino que vamos a tener reunión de parejas este jueves. Así que
no deje su ¿La pareja. comparte también o la comparte por Zoom para también uno participar? Vamos a ver si se animan los hermanos, pero vamos a ver qué hacemos, qué decidimos en cuanto a eso. Vamos a ponderar eso. Pastor, todo lo que Dios le pone en el corazón, todo lo que nos enseña, nada sobra y nos sirve a todos. Amén. Toda Amén. la gloria del Señor siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que descansen. Buenas Les noches. bendiga a todos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Dios le bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Buenas noches.